Señor, estar alimentadas con tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es precisamente el instrumento que tú tienes, Señor, para corregirnos, exhortarnos, animarnos, instruirnos, Señor, con el propósito de que seamos perfectos. Y te ruego, Señor, hoy en esta mañana que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, quita, Señor, cualquier distracción, quita cualquier, Señor, pensamiento que nos quite de la mirada de tu Hijo Cristo Jesús. Y ayúdanos a que tu palabra sea bien aprovechada y bien aplicada. Señor, yo te ruego porque permitas hablar a tu siervo con denuedo y que tú tomes, Señor, el control. Habla tú, Señor. Ayúdame, Padre, en este servicio. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios, Salmo 73. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hemos estado estudiando por casi ya 4 domingos este Salmo 73. Nunca creí que fuera a encontrarle tanto a este pasaje, pero realmente hay tantas doctrinas aquí, tanta enseñanza, que la verdad vale la pena ir despacio y estarlas estudiando poco a poco. Hemos visto cómo el salmista Asaf empezó su decaimiento espiritual, su enfriamiento espiritual al quitar la mirada de nuestro Dios, y entonces él empezó a tener envidia de los malos. Y empezó a ver su vida, empezó a ver cómo le iba a los impíos y cómo estaba su vida. El salmista deseaba la vida de los impíos. De hecho, se llenó de amargura, de envidia, su corazón. También los tenía estudiados tan detalladamente en el Salmo 73, los pinta, que denota su corazón ese sentimiento de envidia que tenía. Veíamos también la semana pasada cómo es importante que nuestro corazón en verdad haya sido regenerado, porque en el corazón se esconden precisamente todas estas cosas. Y aún en los regenerados, en todas aquellas personas que han nacido de nuevo, la carne se esconde todavía esto. Y debemos de tener cuidado y de estar al pendiente de esto. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si tu corazón es un corazón conforme al de Dios, tus pensamientos van a ser también de Dios. Es importante. Pero ahora en el versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y este con todo es glorioso. Es una bendición que el salmista haya escrito este con todo. En un sentido, resume todo el mensaje bíblico. Este con todo es precisamente una palabra que es similar a la que viene en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, os dio vida. Este pero, este con todo, este sin embargo, es glorioso. Es el puente entre los 22 versículos y los versículos 23 al 28. Con todo, marca la diferencia entre conocer el Evangelio y no conocer el Evangelio. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué digo esto? Porque un hombre natural, una persona que no conoce la palabra de Dios,
Es la descripción del versículo 3 al versículo 15. Eso es lo que es un hombre natural. Un hombre sin esperanza. Un hombre que se juzga a sí mismo. Un hombre que queda atormentado por su propia conciencia. Un hombre que no puede salir de estar ensimismado. Eso es precisamente un hombre natural. Un hombre que no conoce a Cristo. Pero la diferencia entre los cristianos y los que han nacido de nuevo es con todo. Porque esto está hablando de lo que vamos a hablar en un momento, la gracia de Dios. Dios es el que hace la diferencia. Y Dios es el que hizo la diferencia en Asaf. Con todo, me tuviste, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Esta es una expresión gloriosa. Esta expresión dice, estoy maravillado de que todavía esté yo en tu presencia. Con todo mi amargura, con toda mi incredulidad, con toda mi vanidad, con todo el desear hablar en contra tuya, me tuviste de la mano derecha. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Con todo, siempre estuve contigo. Con todo, me permitiste estar en tu presencia. Eso es lo que está diciendo con todo. Es a pesar de mi comportamiento, a pesar de mi incredulidad, a pesar de estos pensamientos en los cuales dudaba de ti, tú estuviste conmigo y me diste gracia. ¿Y sabe una cosa? Me diste gracia a mí. Y a los otros, como dice el versículo 27, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Yo me aparté, yo dudé, yo estuve con pensamientos de vanidad, quité mis ojos puestos en ti, y más sin embargo, tú me sostuviste en tu gracia. Eso es misericordia, esa es la bondad de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio del Salmo lo habíamos titulado la bondad de Dios? Este es el versículo clave. Con todo, yo estuve contigo. Con todo, me permitiste, me soportaste. No me diste lo que merecía. Me diste gracia, me diste misericordia, me sostuviste con la mano derecha. Y ese es el mensaje, hermanos, hoy en día. Dios a sus hijos, los trata con misericordia y gracia. Los soporta, los disciplina. Y hoy vamos a ver precisamente qué significa esa gracia. ¿Por qué Dios no lo aniquiló a este hombre? ¿Por qué en ese momento no lo disciplinó y le quitó la vida? Y en un sentido eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sostenido. A pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestra incredulidad, a sus hijos los tiene de la mano derecha. Ojo, hermanos, esto no es gracia barata que te dé licencia para pecar. No, es porque a pesar de tus pecados, Dios es el Dios de toda gracia y de toda misericordia. ¿Por qué no lo aniquiló? Este hombre en este versículo dice, con todo yo siempre estuve contigo. Está sorprendido. Está con esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios estuviste conmigo? ¿Por qué me sostuviste de la mano derecha? Y creo que Pablo lo responde muy bien en 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 17. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Si hay alguien que puede explicar la gracia de primera mano y porque es una realidad en su vida, era el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 1, 12 al 17 dice la palabra, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire lo que era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por, subraya esa palabra, ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y termina con esta doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 1000 veces amén. Esto es precisamente la gracia de Dios. Déjame explicarte este versículo. Este versículo es, Pablo, pongámonos en el mar, en la profundidad del mar, 15,000 leguas abajo, perdido en su pecado de ignorancia, en su pecado de incredulidad, creyendo que lo que hacía era para agradar a Dios, persiguiendo a los cristianos, ¿no es cierto? Perseguía a los cristianos porque no conocía a Dios, tenía doctrina, pero no tenía realidad. Tenía conocimiento, pero no tenía vida. Y este Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. Y dice Dios, este hombre está perdido 15,000 leguas. Pablo dice 3 cosas de él, que él era blasfemo, perseguidor e injuriador. Todos los hombres son enemigos de Dios, pero este hombre era 3 veces más enemigo de Dios. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Y dice Dios, ¿cuál es el peor pecador que hay ahorita en el mundo? Pablo, 15,000 leguas perdido en su pecado. Dice Dios, déjame extenderle mi gracia a este hombre. Déjame extenderle mi gracia. Y dice Dios, te voy a dar 20,000 leguas de gracia. Por si te hundes un poquito más, te voy a dar 20,000 leguas de gracia. Te voy a extender el cordón de mi gracia. Ahí está, 20,000 leguas de gracia. Sal, ven para acá, ven para acá. Eso es la gracia de Dios y eso es lo que Dios hace con un hombre. Dios a nosotros nos salvó de estar en la miseria, de estar perdidos. Y Dios dice, mira, déjame mostrarte mi gracia, mi misericordia. No hay nada bueno en ti. Eres el peor de los pecadores. Pero ¿sabes qué? Aquí está mi gracia. Aquí está mi misericordia. Ven, ven para acá. Y eso es lo que Asaf entendió. Eso es lo que Asaf entendió. Es decir, yo con mi pecado, con mi incredulidad, con el deseo de vivir como aquellos, me sostuviste. Mis pies estuvieron en un lugar de resbaladero, pero tú me sostuviste. Tú fuiste la roca de mi salvación. Era un ignorante, era como una bestia que no entendía las cosas. Hasta que fui al santuario de Dios, entendí. Hasta que Dios puso su gracia en ese hombre, él entendió. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este es el mensaje. Que tú y yo estamos aquí, ¿sabe qué? No fue por nuestra decisión, es por la gracia de Dios. Hoy estamos aquí adorándole, hoy estamos aquí sirviéndole por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero ojo, eso no te debe de dar licencia para pecar. Yo ya tengo mi boleto al cielo, vamos a pecar, que el mundo se va a acabar. Al cabo, Dios ya me perdonó. Dios ya castigó mi pecado en Cristo Jesús. Entonces, pues vamos a pecar.
No, lo vamos a ver más adelante. Y es ahí precisamente donde se diferencia un verdadero cristiano. Escúcheme bien, un apóstata, de un falso maestro, de un falso cristiano. Porque el cristiano verdadero, como dice la palabra, se está purificando a sí mismo. Está creciendo en arrepentimiento y fe. Está creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero regresando a nuestro pasaje, Salmo 73, versículo 23 y 24. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Toda nuestra vida se debe a la gracia de Dios. El salmista lo descubrió y yo espero que tú y yo lo descubramos y vivamos de acuerdo a esto. Muy bien, versículo 23 y 24, yo veo la gracia de Dios y veo tres aspectos de la gracia. Número uno, la gracia salvadora de Dios. La gracia salvadora. Es lo primero que veo en estos dos versículos. Vamos a ver tres cosas, tres aspectos de la gracia. Número uno, la gracia salvadora de Dios. Una de las cosas que Asaf entendió fue el perdón de Dios. Y lo expresa en estos versículos. Con todo, yo estuve siempre contigo. Está hablando del perdón de Dios. Y sabe una cosa, esto va implícito, porque si Dios no lo hubiera perdonado, no podría estar en la presencia de Dios. Si Dios no nos perdona, no podemos estar en la presencia de Dios. Y eso es lo número uno que hace, la gracia salvadora. Dios nos da perdón, Dios nos perdona. Alguien por ahí dice que el único pecado, el cual Dios no perdona, es el pecado no confesado. Estoy de acuerdo con él, aunque sabemos que el pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es precisamente, Dios no puede perdonar un pecado que tú y yo no confesamos. Punto. Para que Dios perdone, tiene que haber confesión. 1 Juan 1:9 es lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La gracia salvadora es Dios perdona al hombre. Dios perdonó a Asaf. De otra manera no podría estar en su presencia. Salmo 103:10, no lo busque, se lo voy a leer. Anótelo por ahí para que lo busque usted en su casa. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia, no darte lo que mereces. Ahora, hermanos, es una pregunta que quiero que ustedes la contesten para ustedes mismos. ¿Cómo es que Dios puede dar gracia a un pecador que no la merece? ¿Cómo es que Dios puede dar misericordia y gracia a un hombre que ha pecado y ha blasfemado su nombre? Aquí dice, no me has pagado conforme a lo que merezco. ¿Por qué? La palabra de Dios dice también, creo que está en Proverbios, el que justifica al impío, ¿qué? ¿Perdón? El que justifica al impío aborrece la justicia. Hermanos, Dios es el juez de toda la tierra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Amén? Dios es el juez de toda la tierra. ¿Qué dice? Proverbios 17:15. El que justifica al impío es una abominación para Dios. ¿No es cierto lo que dice la palabra? ¿Sí? Pero el juez justo de toda la tierra justifica al impío. ¿Sí o no?
¿Cómo es que el juez justo de toda la tierra justifica al impío y no es abominación y sigue permaneciendo justo? Y sigue permaneciendo el juez justo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? De hecho, este es el acertijo del Antiguo Testamento. ¿Quiere ver cuál es el acertijo del Antiguo Testamento? La semana pasada estábamos viendo el pastor Ramiro y yo precisamente este pasaje. Vamos a Éxodo 34. Este es el acertijo del Antiguo Testamento. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Lo voy a ir leyendo. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ojo con esto. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en perdonar, perdona, justifica al impío, pero también dice que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo conciliamos estas dos verdades? Porque es importante, hermanos, si nosotros hablamos de misericordia y hablamos de gracia, tenemos que saber de dónde proviene esa misericordia, de dónde proviene esa gracia, sin pasar por alto la justicia de Dios. Porque la misericordia y la gracia tienen que estar hermanadas con la justicia de Dios. Dios no viola uno de sus atributos o pasa por alto uno de sus atributos para dar otro atributo. Tienen que estar la gracia, el amor, la misericordia en armonía con su justicia. El acertijo del Antiguo Testamento es, ¿cómo puede un hombre pecador estar bien con Dios? ¿Por el arrepentimiento? ¿Perdón? Por la persona de Cristo. Por la persona de Cristo. Isaías 53, 6. Les quiero poner un reto. Lutero decía que este es uno de los pasajes del cual todo cristiano debería de aprenderlo. Isaías 53. Vale la pena aprenderlo. El reto es este, hermanos. Tenemos todo el año, si Dios lo permite y nos da vida, para aprendernos este pasaje de la Biblia. De hecho, este es el primer evangelio. No es Mateo, no es Marcos, no es Lucas. Es Isaías 53. Y empieza con el 52:13, todo el capítulo. Pero Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe una cosa? Hoy hablamos mucho de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Pero hay gracia y hay misericordia por el sacrificio de Cristo. Porque el pecado de Asaf fue castigado en la cruz de Cristo. Y de ahí brota la misericordia y la gracia de Dios. Dios es grande y perdonador, sí, pero porque fue en Cristo que Dios castigó los pecados de su pueblo. Así es lo que dice. Vamos a Romanos 3.
Versículo 24, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ojo con este versículo, a quien Dios puso como propiciación. Hermanos, vamos a pasar la eternidad con Dios debido a esta palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahí está. Ahí está resuelto el acertijo del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede un Dios 3 veces santo, justo, justificar al impío y no violar su justicia? Porque Cristo pagó el pecado que tú y yo hicimos, Él lo pagó por nosotros. Y es lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y este hombre lo entendió Asaf. Asaf entendía la gracia y la misericordia de Dios. Pero hermano, cuando tú y yo hablemos de la gracia y de la misericordia de Dios, no podemos ignorar que tenemos gracia y misericordia por la obra de Cristo Jesús. Porque Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra que no hay ¿qué? Remisión. Cuando fue derramada la última gota de la sangre de Cristo, en ese momento Dios fue vindicado y Dios pudo mostrar su gracia y su misericordia para los que creen en Él. Eso es la gracia y eso es la misericordia. Vea lo que dice Salmo 85. Salmo 85, versículo 10 al 13. Anhelo llegar a este pasaje. Salmo 85, 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él. Este pasaje, los 2 versículos está hablando de Cristo. En la cruz, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz de Cristo. La verdad brotará de la tierra, la resurrección de Cristo. La verdad no es una filosofía, no es un concepto. La verdad es una persona, es Cristo. La justicia y la verdad se encontraron. Las hermanitas gemelas se besaron en la cruz. Hubo reconciliación. De ahí brota la gracia y la misericordia. Porque Cristo fue nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios descargó, el juez justo de toda la tierra descargó su ira sobre su propio Hijo. Propiciación es Dios se vació. Dios descargó su ira. Dios aplastó, machacó a su propio Hijo para que tú y yo tuviéramos gracia y misericordia. Hermanos, alguien que hace de la gracia algo barato es alguien que es un blasfemo porque no considera el costo de la gracia. No considera el costo de la misma vida del Hijo de Dios. Entonces, de aquí brota
La gracia, dice Pablo, me hace deudor. Soy deudor. De ahí brota el amor a Dios. ¿Usted cree que un hombre o una mujer que ha entendido la gracia, que ha entendido la misericordia de Dios, puede seguir practicando el pecado? No. Porque ese hombre y esa mujer ha entendido el costo de la gracia de Dios. Y eso es lo que Asaf entendió. Con todo, siempre estuve contigo. Eso es la gracia salvadora de Dios. Número 2. Regresando a nuestro Salmo 73. La gracia restrictiva de Dios. Ya hablamos de la gracia salvadora, ahora vamos a hablar de la gracia restrictiva. Y es precisamente en el versículo 23, la última parte, donde dice, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Es decir, cuando yo estaba a punto de caer, cuando yo estaba tambaleándome, cuando yo estaba todo desbalanceado, tú me tomaste de la mano derecha. Tú me sostuviste. Eso es gracia restrictiva de parte de Dios. Dios fue quien lo sostuvo de una terrible caída a Asaf, de una mortal caída. Tiene una pregunta: ¿por qué fue que Asaf no resbaló? ¿Por qué no resbaló? Porque Dios lo sostuvo, porque Dios lo enderezó, porque fueron afirmados los pies de Asaf. Vea lo que dice Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Ahora quiero explicar esto. La gracia restrictiva no enseña que un hombre no peca. No enseña eso. La misma palabra dice, cuando cayere, no quedará postrado. Un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, escúcheme bien, peca. Pero su pecado no es la práctica de su vida. Y su pecado y su caída no es definitiva. No es definitiva. Y aquí radica una de las diferencias entre un nacido de nuevo y una persona que se dice ser cristiano y no lo es. Porque el cristiano verdadero cae en pecado. Puede caer en pecado. Puede, no estoy dando licencia para pecar. Puede caer en pecado. La palabra de Dios dice que quien dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos tenemos pecado. Hoy estamos aquí y desde que nos levantamos ya pecamos, hermanos. Pero no quiere decir que practicamos el pecado. Y la gracia restrictiva de Dios es precisamente esa. Cuando tú caes, yo te levanto, yo te sostengo. Aun cuando caes, ahí está Dios. Me hizo acordar de un joven que le dijo a su papá, era pastor de una iglesia, y le dijo a su papá, te odio, papá. Te odio. Y su papá le dice, ¿por qué? Porque aun cuando peco, tú estás ahí ministrándome la palabra. No puedo pecar a gusto. Eso es la gracia restrictiva de Dios. ¿Sabe una cosa? Si tú eres cristiano y pecas, no puedes pecar a gusto. No puedes pecar a gusto. Y si pecas a gusto, no eres cristiano.
Porque el nacido de nuevo cuando peca, ahí está el Espíritu Santo, redarguyendo de justicia, de juicio y de pecado. Eso que hiciste, eso que dijiste, eso que pensaste, no estuvo bien, es pecado, eso no está bien. Esa es la gracia restrictiva de Dios. Abimelech, cuando tomó a Sara, ¿se acuerda? Que Abraham dijo, es mi hermana. Mentira, mentiroso Abraham, es mi hermana. Y entonces Abimelech, bueno, es tu hermana, pues véngase para acá, ¿eh? ¿Y qué dice? Dios se le apareció en la noche y no lo dejó que pecara. Y le dice Dios, yo te detuve de pecar contra mí. Hermanos, yo creo que esa es una oración de parte de todos los que hemos nacido de nuevo. Señor, deténme de pecar. Deténme de ofender tu nombre. Si tú lo hiciste con este hombre, lo puedes hacer conmigo. No permitas que peque y ofende tu nombre. Esa es la gracia restrictiva de Dios. Hay un himno bautista que se llama Oh amor que no me dejarás. No sé si lo han cantado. Es un hermoso himno. Y es precisamente eso, habla precisamente. Dios no me va a dejar. Con todo me sostuviste de la mano derecha. Con todo y mi caída, con todo y mi pecado, tú me sostuviste, tú fuiste, tú eres el que me saca, tú me das tu gracia salvadora, tú me das tu gracia restrictiva. Pero también me das, número 3, la gracia restauradora. La gracia restauradora de Dios. ¿Sabe una cosa? Al leer Asaf y al leer todo lo que él pasó, dice Asaf que hasta que entrando en el santuario entendí. Una de las preguntas que viene a nuestra cabeza es, ¿cómo fue que entendió Asaf? ¿Cómo fue que entendió? ¿Cómo fue? ¿Quién lo llevó a la iglesia? ¿Quién lo llevó al santuario de Dios? Fue Dios mismo. Fue Dios mismo quien lo trajo. Fue Dios mismo quien puso ese pensamiento en su corazón, en su mente. Fue Dios mismo quien lo trajo. Me encanta lo que dice Agustín de Hipona. Dice, ¿quién es quien hace que hagas? ¿Quién es que hace que camines? ¿Quién es que hace que observes? ¿Quién es que hace que entiendas? Es Dios quien causa que camines, es Dios quien causa que observes y es Dios quien causa que hagas. Es Dios. Dios hace que caminemos, Dios hace que veamos, Dios hace que entendamos. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy yo o no os he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Soberanía de Dios. Pero Agustín de Hipona también dice esto. Porque así como nadie puede perfeccionarse en la bondad del Señor, así nadie puede empezarlo sin el Señor. No podemos perfeccionarnos en la bondad del Señor, como tampoco podemos empezarlo sin Él. Todo es Dios. Dios es el que causa que observemos, que entendamos, que escuchamos. ¿Sabe una cosa, hermanos? La gracia restauradora de Dios tiene que ver con esto. El cristiano tiene un enemigo activo, es su carne. Los residuos del pecado que todavía están en la carne. Pero ¿sabe una cosa? También tiene un vigilante activo. El hombre natural, el hombre pagano, no tiene un vigilante activo. Él sabe de su derrota, él sabe de su pecado. Lo único que sabe es pecar. Pero alguien que ha experimentado la gracia soberana de Dios puede pecar, pero Dios tarde o temprano lo va a traer. Dios tarde o temprano lo va a tomar de la mano derecha y lo va a sacar de donde estaba. Tenemos el ejemplo de Abraham, él pecó. Tenemos el ejemplo de David, pecó gravemente,
terriblemente, escandalosamente, y Dios lo restauró. Asimismo, un santo no es aquel que nunca tiene una caída, sino que cada vez que cae, se levanta y va a Cristo. Su caída no es permanente. Él cae, peca, pero va a Cristo. Confiesa su pecado y va a Cristo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Entre más pasa el tiempo y uno va adquiriendo madurez en la vida cristiana, más va a pedir perdón a Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En pocas palabras, una persona que no es cristiano, un hombre natural, va a amar su pecado y se va a alejar de Cristo. Pero el nacido de nuevo, el que ha entendido el Evangelio, el que ha entendido lo que es nacer de nuevo, es una persona que va y sabe de sus impurezas, sabe de su pecado, pero va a la luz que es Cristo, precisamente para obtener de Él gracia y misericordia. Y eso es exactamente lo que hizo Asaf. Regresando a nuestro pasaje, Salmo 73. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado en tu consejo. ¿Sabe qué es lo que pensé y lo que me llevó a este pasaje? La doctrina de la perseverancia de los santos. Me has guiado, otra vez, Dios es el que lo guía, Dios es el que lo lleva, Dios es el que está. Me has guiado, tú me guías, tú me llevas, tú me conduces, tú me diriges a. Y esto tiene que ver precisamente con lo que dice la palabra. No lo busque, Proverbios 21:1 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Me has guiado, me vas a llevar. O sea que los corazones de Dios están en su mano. Y como decía alguien por ahí, nada más hay que pedirle que el Señor no aplauda, que si no nos aplasta. Pero el corazón tuyo y mío está en la mano del Señor. Eso quiere decir que Él, si lo inclina para acá vamos. Si lo inclina para acá vamos. Esdras 1:1 dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. En pocas palabras, lo que el salmista está diciendo aquí, me has guiado según tu consejo, estoy aquí por Dios, estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Tú me trajiste al santuario, tú me hiciste entender. Él dice que él era como un animal, como una bestia que no entendía nada. ¿Quién fue quien lo hizo entender? Fue Dios, fue su gracia. El argumento es este: he sido restringido, me has guardado de una caída letal, he sido sostenido por tu poderosa mano. ¿Por qué? ¿Por qué me restringes? ¿Por qué me cuidas? ¿Por qué me guardas? ¿Por qué me restauras? Y aquí es la respuesta: porque Él era su padre de Asaf. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Nos cuida, nos guía, nos sostiene de la mano derecha, y va implícito también la disciplina. Porque Él es nuestro Padre. ¿Se acuerda que al principio, hace 3 domingos hablábamos de esto? Él no disciplina a los que no son sus hijos. Él disciplina, Él guía, Él sostiene, Él guarda, Él pone el consejo a los que son sus hijos. A pesar de nuestro pecado, Él lo hace. Porque Él es fiel y porque en Él no hay sombra de variación.
Juan 10, 28, 29. No lo busque, dice la palabra. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso habla de la seguridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Ahora, tal vez usted ha pasado por Hebreos 6. Y si no ha pasado, pues pase por ahí. Lea ese pasaje de Hebreos 6. No lo vamos a leer el día de hoy, pero Hebreos 6, en resumidas cuentas, habla de lo que es un apóstata. Hermanos, no debemos de olvidarnos que hay personas que parecen ser cristianas, hablan como cristianos, se visten como cristianos, han aprendido el lenguaje del cristiano, cantan como cristianos, se reúnen en las actividades de los cristianos, tienen amigos y andan en muchas actividades de los cristianos, tienen ministerios dentro de los cristianos, enseñan y predican como cristianos, pero no significa que hayan nacido de nuevo. Eso es lo que Hebreos 6 menciona. Hebreos 6 no está hablando de un verdadero hijo de Dios. Hebreos 6 está hablando de alguien que es un bastardo y se hace pasar por hijo de Dios. No está hablando lo que las enseñanzas arminianas dicen, que la salvación se puede perder. La salvación de una persona que ha nacido de nuevo no se puede perder. ¿Quiere versículos? Me imagino que quiere versículos para poder decir esto. Muy bien, vamos a Romanos 8. ¿En qué estoy basando mi argumento para decir que un verdadero hijo de Dios no pierde la salvación? O lo que comúnmente dice, tú no puedes perder algo que no has tenido. Y es cierto. Pero la salvación no se pierde. Pero note el versículo 30 de Romanos 8. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe lo que está diciendo? Este verbo es un verbo aorista indicativo. Es algo que ya pasó en el pasado. Lo que está diciendo es, Dios al que justifica ya lo glorificó. Punto. Es lo que está diciendo. Para Dios, una persona que ha justificado, ya la glorificó. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Dios ya la glorificó. Ya está justificada y ya está glorificada. Por eso es que no puede perder su salvación. Filipenses 1:6 dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro 1:5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si perdiéramos la salvación, Dios no sería Dios y Dios no sería digno de confianza. Eso quiere decir, hermanos, que una persona que en verdad ha entendido la salvación, a pesar de su pecado, Dios la sostiene. Dios la sostiene de la mano derecha. Y ¿saben una cosa? Gloria a Dios que esto es así. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ¿sabe qué? Ya lo hubiéramos perdido. Pero la salvación está basada, hermanos, en tres cosas que lo vamos a ver ahorita.
está basado en el carácter de Dios, en el propósito de Dios y en el poder de Dios. Por eso es que la salvación de una persona que ha nacido de nuevo no se puede perder. Tiene una nueva naturaleza. La nueva naturaleza no se va y luego viene. No se pierde y luego regresa. No, se tiene o no se tiene. Punto. Pero la salvación de Dios no está basado en lo que yo haga, sino que está basado en tres cosas: en el carácter de Dios, en el propósito de Dios y en el poder de Dios. En el carácter inmutable de Dios. Dios ha dicho, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios, una vez que habla y ordena, no puede echarse para atrás. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y sabe otra cosa que dice la palabra? Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La voluntad de Dios es inmutable, y es inmutable porque Dios es Dios. Número 2, está basado en el propósito de Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver el propósito de Dios: redimir, salvar gentes para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. El Evangelio son buenas noticias para los que creen, pero son malas noticias para aquel que no la cree. Y número 3, está basado en el poder de Dios. Ya lo que dice Efesios 1, 18 y 19. Este pasaje estuvimos en casa estudiándolo cerca de 3 semanas, estos 2 versículos. Pablo pide para los efesios, y es lo mismo para nosotros hoy, pide al Señor, dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es, número 1, la esperanza a la cual os ha llamado, número 2, las riquezas de su gloria, y número 3, la grandeza de su poder, versículo 19. La grandeza de su poder. Y de hecho, Efesios capítulo 2 es precisamente la explicación del poder de Dios. Porque ese poder de Dios fue el poder que hizo que Cristo Jesús se levantara de los muertos. Y si ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. Por eso versículo 1 del capítulo 2 dice, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Es en el poder de Dios que basamos nuestra seguridad, en su carácter, en su poder y en su propósito. Regresemos a nuestro pasaje. Salmo 73. Y después me recibirás en gloria. La última parte del versículo 23. Versículo 24, perdón. ¿Sabe una cosa? Dios dice en su palabra, por medio de Asaf, que Él nos va a recibir en gloria. Todo esto que he estado explicando, parte del proceso del cristiano, es Dios nos está preparando para Él mismo. Dios nos está preparando para recibirnos en gloria. Es parte de la madurez y es parte de la meta del cristiano. Es Dios preparando. Dios está cincelándonos, está haciendo una obra con nosotros para recibirnos en gloria. Número 25. Empieza una nueva resolución del salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Mira el proceso de esta persona. Él quería las cosas, la vanidad, quería lo mismo que los impíos. Y después de este proceso de restauración, de la gracia restrictiva, de la gracia salvadora, de la gracia restauradora, ahora su corazón está listo y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Vea el cambio. Vea el cambio. Sus ojos se apartaron para la vanidad. ¿No es cierto? Lo que dice el versículo 3. Pero ahora dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? El salmista se dio cuenta que Dios es Dios y que nada de Él, nada fuera de Él lo satisface. No quiere nada. Antes quería la vanidad, quería las cosas que los impíos tenían, pero ahora vea la gracia, vea el cambio. ¿Ve el cambio? Ahora dice: no quiero nada de eso, solamente te quiero a ti, solamente quiero estar a ti. Lo que dice Corintios: ahora quiero, mi ministerio es estar contemplándote a ti, porque he entendido que esas cosas no sacian el alma. El único que sacia el alma eres tú, Señor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Viene a mi mente una pregunta. ¿Hemos experimentado estas palabras que el salmista pone aquí? ¿Podemos decir con un corazón sincero: Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Estas palabras, hermano, ¿son una realidad de nosotros? ¿Sabe una cosa, hermano? Gente que nos visita. No te conformes con menos que no sea esto. No te conformes con menos de esto. Lucha, busca que Dios sea, como dice la palabra, para que Dios sea todo en todos. No el primer lugar, porque el primer lugar muchas veces lo damos a Dios, pero quiere decir que hay 2, 3, 4, 5. La palabra de Dios dice: para que Dios sea el todo en todos. Busca, anhela que Dios sea tu todo, que nada fuera de Él te satisfaga. ¿Sabe una cosa? Lo que está diciendo el salmista es: he entendido que fuera de ti no hay salvación. He entendido que fuera de ti no hay salvación. Tú eres el Dios de mi salvación. ¿Sabe una cosa? Pablo dice en Filipenses 3:10: si me preguntan a mí cuál es mi mayor deseo, no era ser un gran predicador, no era ser un gran apóstol, no era ser un gran maestro, no. ¿Sabe una cosa? Pablo vio el rostro de Cristo resucitado. Pablo vio el rostro de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Él dice: no quiero solamente ver el rostro de Cristo, quiero tener conocimiento de Él. Quiero conocerlo a Él. Es lo que dice Filipenses 3:10. Conocerlo a Él. Juan 17:3, el versículo que tienen aquí en la placa de aquí afuera. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Quiero conocerte, quiero anhelarte, quiero contemplar, quiero ver tu gloria, Señor. Anhelo conocerte. ¿Sabe una cosa? Eso es ser un cristiano. Eso es ser alguien que ha nacido de nuevo.
Cristo es la perla de gran precio, por lo que vale la pena perderlo todo. Y Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, con tal de conocerte a ti. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto es cierto, hermanos. Todo aquel que se ha apartado del Señor no le ha ido bien. No le ha ido bien. Lo que está diciendo aquí el salmista en estos dos versículos es, no hay no más que de dos sopas. O estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios. Y yo te anhelo y quiero estar contigo. Y el que se aparta, destrucción. Punto. Es lo que está diciendo él. No hay no más que de dos sopas. Y una de las dos tienes que comer. O estás cerca de Dios o estás lejos de Dios. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Antes de pasar a este versículo, hermanos, yo quiero que me acompañe a Apocalipsis 22, hablando un poquito más acerca de las personas que se alejan de Dios. Y precisamente también hablando de aquellas personas que dicen que son cristianos, pero no lo son. Apocalipsis 22. Quiero que note estos pasajes. Y estos pasajes son solemnes. Versículo 7 dice, Apocalipsis 22, voy a dar tiempo que lo tengan todos. Apocalipsis 22. Dice la palabra en versículo 7, el que venciere, 22:7. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hablando de estas dos posiciones, o estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios. ¿Sabe una cosa? El que está cerca de Dios se está santificando cada día. El que está cerca de Dios está practicando la justicia. El que está lejos de Dios está practicando la inmundicia. El que está lejos de Dios está practicando la injusticia todavía. En estas dos cosas tú puedes ver que una persona ha entendido la palabra de Dios o no la ha entendido. Pero en cuanto a mí, versículo 28, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Así empezó el salmista con el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esa es la resolución que había llegado. Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe una cosa? En cuanto a mí el acercarme a Dios está hablando de que este hombre había encontrado salvación. Porque estar cerca de Dios es tener salvación. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Está diciendo, no sé qué viene en el futuro, no sé qué me depara el futuro. Lo único que sé es que tengo que estar cerca de Dios. Quiero estar cerca de Dios. Esta palabra debe ser el ancla de nuestros corazones.
esta palabra debe de ser el ancla. ¿Recuerda la promesa que Dios le dijo a Abraham? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Sabe una cosa? Yo me imagino que Abraham, después de que Dios le dio esa señal, todas las noches iba y miraba los cielos y contaba las estrellas, si es que las podía contar. Era algo esperanzador. Y sabe una cosa, mi hermano, Dios también nos ha dejado a nosotros algo a nuestra esperanza. ¿Sabe qué? La cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo dice, si yo hice esto con mi Hijo para salvarte, quiere decir que todas las promesas que yo te hago son fieles. No mires tus circunstancias, no te mires a ti mismo, mira a Cristo, mira la cruz de Cristo. Romanos 5, 8 al 10, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo último que menciona el salmista es, para contar todas tus obras. Ese es el propósito y la meta de la salvación. Contar las obras de Dios para la alabanza de su gloria. Por último, quiero terminar con esto. ¿Cómo es que uno puede permanecer cerca de Dios? Ok, el salmista permaneció cerca, pero ¿cómo puedo permanecer cerca de Dios? ¿Sabe una cosa? Con una vida de oración. Porque al orar, hablamos con Dios. Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Porque por medio de las Escrituras, Él nos habla. Por medio de la adoración pública, cuando venimos y adoramos juntos como hermanos a nuestro Señor. Porque ministramos a otros y otros nos ministran también de parte de Dios. La meditación de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Sí leemos la palabra, sí oramos, pero casi no practicamos la meditación de la palabra. Meditar es pensar en Dios. La meditación de la palabra de Dios es pensar en Dios. No crea que quiere que se ponga en posición de flor de loto y empieza a meditar. No, eso no estoy diciendo. Meditar la palabra de Dios es pensar en Dios. ¿Sabe otra cosa que no hacemos nosotros? Hablarnos a nosotros mismos. No hablamos con nosotros. O sea, yo no hablo conmigo mismo y deberíamos de hablar con nosotros. Deberíamos de predicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. ¿De qué tengo que hablar conmigo mismo? De que yo soy hijo de Dios, de que Cristo murió, de dónde brota la gracia, de dónde brota la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo. De eso tengo que hablar. Acercarse a Dios significa contemplarlo, buscarlo y no descansar hasta que mis pecados estén perdonados. No descansar hasta comprobar el amor de Dios. A presentarme en medio de la presencia de Dios y Él esté dispuesto a escucharme. Y finalmente, acercarse a Dios es obedecerlo, hermanos. Acercarse a Dios es obedecer a Dios, someterte al señorío de Cristo. Eso es acercarte a Dios. Porque ¿sabe qué? La obediencia es la evidencia de que estoy cerca de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Asaf, que escribió esto. Es el testimonio de Asaf, pero es el testimonio de muchos, Señor, hoy en día. Ayúdanos a no quitar nuestra mirada, a no anhelar las cosas de los impíos,
sino a disfrutarte, anhelarte, gozarnos en ti. Señor, estar alimentadas con tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es precisamente el instrumento que tú tienes, Señor, para corregirnos, exhortarnos, animarnos, instruirnos, Señor, con el propósito de que seamos perfectos. Y te ruego, Señor, hoy en esta mañana que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, quita, Señor, cualquier distracción, quita cualquier, Señor, pensamiento que nos quite de la mirada de tu Hijo Cristo Jesús. Y ayúdanos a que tu palabra sea bien aprovechada y bien aplicada. Señor, yo te ruego porque permitas hablar a tu siervo con denuedo y que tú tomes, Señor, el control. Habla tú, Señor. Ayúdame, Padre, en este servicio. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios, Salmo 73. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hemos estado estudiando por casi ya 4 domingos este Salmo 73. Nunca creí que fuera a encontrarle tanto a este pasaje, pero realmente hay tantas doctrinas aquí, tanta enseñanza, que la verdad vale la pena ir despacio y estarlas estudiando poco a poco. Hemos visto cómo el salmista Asaf empezó su decaimiento espiritual, su enfriamiento espiritual al quitar la mirada de nuestro Dios, y entonces él empezó a tener envidia de los malos. Y empezó a ver su vida, empezó a ver cómo le iba a los impíos y cómo estaba su vida. El salmista deseaba la vida de los impíos. De hecho, se llenó de amargura, de envidia, su corazón. También los tenía estudiados tan detalladamente en el Salmo 73, los pinta, que denota su corazón ese sentimiento de envidia que tenía. Veíamos también la semana pasada cómo es importante que nuestro corazón en verdad haya sido regenerado, porque en el corazón se esconden precisamente todas estas cosas. Y aún en los regenerados, en todas aquellas personas que han nacido de nuevo, la carne se esconde todavía esto. Y debemos de tener cuidado y de estar al pendiente de esto. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si tu corazón es un corazón conforme al de Dios, tus pensamientos van a ser también de Dios. Es importante. Pero ahora en el versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y este con todo es glorioso. Es una bendición que el salmista haya escrito este con todo. En un sentido, resume todo el mensaje bíblico. Este con todo es precisamente una palabra que es similar a la que viene en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, os dio vida. Este pero, este con todo, este sin embargo, es glorioso. Es el puente entre los 22 versículos y los versículos 23 al 28. Con todo, marca la diferencia entre conocer el Evangelio y no conocer el Evangelio. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué digo esto?
Porque un hombre natural, una persona que no conoce la palabra de Dios, es la descripción del versículo 3 al versículo 15. Eso es lo que es un hombre natural. Un hombre sin esperanza. Un hombre que se juzga a sí mismo. Un hombre que queda atormentado por su propia conciencia. Un hombre que no puede salir de estar ensimismado. Eso es precisamente un hombre natural. Un hombre que no conoce a Cristo. Pero la diferencia entre los cristianos y los que han nacido de nuevo es con todo. Porque esto está hablando de lo que vamos a hablar en un momento, la gracia de Dios. Dios es el que hace la diferencia. Y Dios es el que hizo la diferencia en Asaf. Con todo, me tuviste, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Esta es una expresión gloriosa. Esta expresión dice: estoy maravillado de que todavía esté yo en tu presencia. Con todo mi amargura, con toda mi incredulidad, con toda mi vanidad, con todo el desear hablar en contra tuya, me tuviste desde la mano derecha. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Con todo, siempre estuve contigo. Con todo, me permitiste estar en tu presencia. Eso es lo que está diciendo con todo. Es a pesar de mi comportamiento, a pesar de mi incredulidad, a pesar de estos pensamientos en los cuales dudaba de ti, tú estuviste conmigo y me diste gracia. ¿Y sabe una cosa? Me diste gracia a mí. Y a los otros, como dice el versículo 27, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Yo me aparté, yo dudé, yo estuve con pensamientos de vanidad, quité mis ojos puestos en ti, y más sin embargo, tú me sostuviste en tu gracia. Eso es misericordia, esa es la bondad de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio del Salmo lo habíamos titulado la bondad de Dios? Este es el versículo clave. Con todo, yo estuve contigo. Con todo, me permitiste, me soportaste. No me diste lo que merecía. Me diste gracia, me diste misericordia, me sostuviste con la mano derecha. Y ese es el mensaje, hermanos, hoy en día. Dios a sus hijos, los trata con misericordia y gracia. Los soporta, los disciplina. Y hoy vamos a ver precisamente qué significa esa gracia. ¿Por qué Dios no lo aniquiló a este hombre? ¿Por qué en ese momento no lo disciplinó y le quitó la vida? Y en un sentido eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sostenido. A pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestra incredulidad, a sus hijos los tiene de la mano derecha. Ojo, hermanos, esto no es gracia barata que te dé licencia para pecar. No,